Bienvenidos, amados hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes de nuevo en un miércoles más de perspectiva bíblica. Hemos visto la bondad y la fidelidad del Señor a lo largo de estos 9 meses que ya transcurrieron y ya hoy estamos en el tercer miércoles de este mes de octubre. ¿Cómo le ha ido? Dios ha sido fiel, ha sido bueno con usted, porque yo puedo testificarle que la bondad y la fidelidad del Señor nos han seguido cada día de nuestra vida a lo largo de estos casi 10 meses que vamos a cumplir de este año. Dios es bueno. Esta, esta noche el Señor me permite compartir con ustedes acerca de la sabiduría de Dios. Ya varios pastores me antecedieron hablando acerca de este hermoso tema de la sabiduría de Dios. Estamos listos para seguir aprendiendo, pero antes cuénteme cómo va con el desafío del mes de octubre. Vamos a repetirlo juntos. ¿Le parece? ¿Está listo? Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Segunda Tesalonicenses 3:5. Gloria al Señor porque Él puede guiarnos a lo largo de nuestro camino. Y esta noche está listo, tiene ahí su Biblia, tiene su cuaderno de notas para estar escribiendo. La vez pasada les comentaba que a mí me sirve mucho anotar y el pastor Rivas nos incitaba, nos motivaba a que tengamos un cuaderno, que tomemos notas cuando él dio la introducción de este tema. Así que esta noche vamos a estar hablando acerca de la sabiduría de Dios expresada en su creación. Y vamos a tener 3 pasajes de la palabra del Señor como base bíblica para desarrollar este tema. Y estos pasajes quiero que usted los anote para que usted pueda leerlos más detenidamente luego que terminemos y que usted pueda seguir atesorando cada una de estas palabras. La primera está en Génesis 3:6, la segunda en Job 38:1 y Job 41:34. Vamos a leer juntos Génesis 3:6. ¿Está listo con su Biblia? Vamos a leer juntos. Dice: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Ella fue motivada porque quería tener esa sabiduría. Cuando la sabiduría Dios nos la está ofreciendo, Él es sabio y nos dice que si nosotros tenemos falta de sabiduría podemos pedírsela a Él. Vamos a leer ahora Job 38:1 y 2, que dice así: entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Aquí en este contexto vemos cómo el Señor hablaba con Job acerca de dónde estaba él, y de esto vamos a hablar cuando Job le preguntaba, ¿verdad? Y le hizo cuestionamientos por lo que él estaba pasando, y el Señor le hace preguntas muy retantes a Job, y nosotros vamos a estar estudiando un poquito acerca de esto, y ahora vamos a leer Job 41:34. De todas las criaturas es la más orgullosa, es el rey de las bestias. Así que espero que usted haya anotado estos pasajes. Se los repito nuevamente solo para que usted los anote. Génesis 3:6, Job 38:1 y 2 y Job 41:34. Si ya tenemos varios años de caminar en la vida cristiana, el relato de Génesis 1 y Génesis 3 será de nuestro total dominio, porque acerca de esto nos hablaron desde cuando éramos niños, ¿verdad? Los que crecimos yendo a la iglesia, escuchamos historias acerca de la creación y también acerca de la caída. Será de nuestro total dominio. Por eso, si nosotros nos referimos a estos pasajes en el capítulo de los comienzos de la narración de la vida de acuerdo a nuestro Creador, observamos su existencia y su creación
tras cada día de la creación que él decía era bueno. Y entonces vio Dios y vio que era bueno. Y cuando llegó al sexto día, hizo al hombre y a la mujer y los colocó en un ambiente perfecto con capacidades perfectas. El capítulo 2 es un resumen detallado de lo que pasó en esos 6 días de la creación. Luego, el capítulo 3 se narra la caída del hombre, la promesa divina de Jesucristo y un cambio en la historia de la humanidad que difería del plan de Dios. Usted recuerda muy bien estos pasajes, ¿verdad? Vemos desde el capítulo 1 cuando el Señor hace la separación del cielo y de la tierra, de la luz y las tinieblas, y cómo Él formó toda la creación, y luego en cada uno de estos días Él decía que era bueno, y cuando creó al hombre y a la mujer dijo que era en extremo bueno, y Él los creó en un lugar perfecto. Y hablábamos acerca de eso con mi esposo, de cómo el Señor nos había diseñado en un lugar donde Él quería que estuviéramos en su presencia y que adquiriéramos su sabiduría. Pero también vemos en el capítulo 3 cuando Eva es tentada por la serpiente y es seducida y cae, y la promesa divina de Jesucristo viene en ese momento, y un cambio en la historia de la humanidad que difería el plan de Dios. El plan de Dios era que viviéramos en un lugar perfecto con las capacidades perfectas, pero el pecado vino a interrumpirnos, pero vino la promesa de que vendría Jesucristo, y Él ya vino para morir por nuestros pecados y de nuevo acercarnos al Padre para que tengamos esa relación con Dios. En Génesis 3:6 nos dice: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también lo comió. Esto lo vemos en Génesis 3:6 en la Nueva Traducción Viviente. He subrayado lo que nos interesa por el estudio de la serie que tenemos: la semilla de la codicia que había plantado Satanás en los ojos y en el corazón de Eva. Y de pronto quería algo que ya tenía en un ambiente perfecto. Y no es eso lo que Satanás quiere siempre: apartarnos de la presencia del Señor, y nos tienta, nos seduce. Y Eva fue seducida a tener algo que ella ya tenía en ese lugar perfecto donde Dios los había creado, y ella ya lo disfrutaba de ese ambiente perfecto, sin mayores complicaciones o situaciones complicadas a las que debía aplicar la sabiduría que ya le había sido otorgada. Y Satanás la tentó a querer algo que ella ya gozaba en ese momento, y eso es lo que Satanás quiere siempre, mis amados hermanos. Y por eso debemos estar atentos, debemos estar siempre pegados a la presencia del Señor, siempre buscándole, siempre tomados de su mano, para que no caigamos en esa seducción. Dios había creado al ser humano con una perfección insuperable. Satanás no podía superar la perfección de la máxima creación de Dios, solo podía destruirla, y solo lo logró en parte porque al tentar a Eva y que ella fuera con su marido, porque vuelvo a leer el pasaje de Génesis 3:6 donde dice que la mujer quedó convencida. Él la sedujo tanto que ella quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y miren lo que ella quería, y eso ya lo tenía estando ahí en el jardín del Edén. Quiso la sabiduría que le daría el tomar de ese fruto prohibido. Así que tomó del fruto y lo comió. Después no solo ella lo comió, sino que corrió y fue con Adán y lo sedujo a él también, para que él también comiera ese fruto que Dios les había dicho que no debían de tomar. Después, dice, le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió.
Vamos a detenernos un poco en este versículo y vamos a observar el medio fatal por el cual, como dice el apóstol, el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte. Y esto lo dice Romanos 5:12, que el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. En esta, aquí vamos a leer todo el versículo que dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. El pecado, entonces, mis amados hermanos, entró por el pecado entró la muerte. Y esa fue una separación que tuvimos con el Señor, ¿verdad? Y nosotros hablábamos de eso con mi esposo, con una familia, acerca de que nosotros fuimos rescatados, el Señor vino al mundo para reunirnos de nuevo para que podamos tener esa relación de nuevo con el Padre, porque cuando Él creó a Adán y a Eva, su, su primer pensamiento era que tuviéramos esa relación personal con Él, que pudiéramos caminar de la mano con Él, que pudiéramos tener esta conversación. ¿Se imagina qué hermoso ha de haber sido ese tiempo que Adán y Eva disfrutaron estando en la presencia del Señor? Y luego, cuando entra el pecado, entra la muerte. Es como que se hubieran muerto porque tuvieron que separarse de la presencia del Señor. En esta transgresión estuvo involucrada toda nuestra naturaleza y necesariamente, como en la rectitud de nuestros primeros padres, toda la raza habría estado interesada, así también en su caída todos fueron condenados. Veamos esas escrituras que prueban tan plenamente el hecho que explican la causa. Romanos 5:12 al 19. ¿Está anotando ahí, hermano? No se le olvide, ya leímos Romanos 5:12, ahora lo vamos a leer del 12 al 19. Romanos 5:12 al 19, lo vamos a volver a leer. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Y ahora vamos a notar también Primera de Corintios 15:22. Espero que usted esté tomando nota para que luego usted pueda volver a leer estos pasajes y detenerse y atesorar esta palabra, y que usted, tanto como yo, pueda anhelar tener esa sabiduría del Señor en su corazón. Primera de Corintios 15:22 dice, así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida eterna. Y esto nos hace dar un gloria a Dios, porque si en Adán nosotros perdimos la relación con Dios, en Cristo nosotros recuperamos esa relación. Y lo que nos ocupa en esta tercera entrega es el entendimiento de la sabiduría de Dios expuesta en su creación. Y se imagina qué hermoso, hermano, que el Señor nos permite que nosotros podamos tener esa sabiduría que Él tiene. Él quiere otorgárnosla a nosotros. Entonces, en esta entrega, que es la tercera acerca de este tema de la sabiduría, vamos a estar hablando acerca del entendimiento de la sabiduría de Dios expuesta en su creación. Y para esos efectos nos sirve hacer el repaso de la caída de la humanidad y su codicia por algo que ya tenía, y que, queriéndolo de modo diferente, no solo perdió la sabiduría, sino el acceso a ella, es decir, la presencia de Dios. Y de eso hemos hablado con esta familia que les comentaba, que estamos llevando un discipulado con ellos, y mi esposo les hablaba acerca de esa relación que se estropeó,
¿verdad? Y él les hacía la pregunta, ¿cómo les fue esta semana? ¿Cómo sintieron ustedes que el Señor estaba presente? Y fue muy triste ver que para ellos fue muy difícil el poder expresar dónde habían sentido la presencia del Señor. Y esa es mi pregunta para usted esta noche. ¿Está sintiendo usted la presencia del Señor en cada momento, en cada situación de la vida, en cada circunstancia que está viviendo? Porque necesitamos recordar que tenemos acceso a la presencia de Dios y eso fue lo que se perdió cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? La presencia del Señor, porque fueron sacados de ese lugar perfecto donde el Señor los había creado y donde Él tenía esa constante comunión con ellos, donde Él les hablaba. Y recordamos entonces en el pasaje cuando Dios les lo llama y le dice, Adán, ¿dónde están? Era que el Señor no sabía dónde estaba. El Señor sabía, pero el pecado había llegado y eso los hacía sentirse avergonzados porque habían sido descubiertos en su espíritu. Y no era solo porque se hubieran visto que estaban desnudos, porque ya habían estado desnudos antes, pero la desnudez era de su corazón, porque habían perdido el acceso a la presencia de Dios. Si ocupamos nuestra atención a la narrativa del libro de Job, lo que ya hemos observado en el capítulo 1 y 2, lo veremos de nuevo desde la misma narrativa de Dios, con esa interacción especial con Job después de sus reclamos y reproches por la situación en la que estaba pasando. Creo que todos conocemos muy bien la historia de Job, ¿verdad? Y al principio vemos cómo el Señor habla con Satanás y le dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Verdad? Es un hombre perfecto. Y ahí viene el momento en el que Satanás dice, así, pero si le quitas, ¿verdad? Y le va pidiendo autorización al Señor para quitarle cosas de la vida de Job para que él pudiera reprocharle al Señor. Y llega un momento en que él sí llega con el Señor con reproche y de eso vamos a estar hablando. Vamos a ocupar un poquito nuestra atención en eso, en la interacción especial con Job después de sus reclamos y reproches por la situación en la que estaba pasando. Son 4 capítulos del libro más antiguo de la Biblia, en la que Dios en una dedicatoria a Job nos muestra su sabiduría. Y yo le animo a que usted se tome el tiempo, si usted ya leyó este libro de Job, le animo a que pueda volver a leerlo para que pueda encontrarse ahí con esa sabiduría hermosa del Señor. Porque Él viene y le muestra su sabiduría a través de la conformación de la creación. Si tan solo nos dedicáramos a leer estos 3 capítulos sin ningún comentario adicional que realmente no lo hacen tan necesario, tendríamos nuestro tema concluido para esta entrega, pero aprovecharemos y haremos vamos a resaltar algunas cosas para invertir nuestro tiempo esta noche. Nos dice uno de los teólogos que hasta ahora, a través del tema de la disputa de Job y sus amigos en este capítulo, y es por eso que yo le invito a que usted se tome su tiempo y pueda volver a leer estos capítulos de Job. Todo el libro es un libro hermoso e interesante, lleno de mucha sabiduría de Dios, que es lo que nos trae este tema. Para que usted recuerde las declaraciones de los amigos, con Job cuando lo encuentran y le reprochan a él, ¿verdad? Y piensan que Job está en algún pecado y que por eso le está sucediendo lo que él está pasando o en esas circunstancias difíciles que perdió a sus hijos, que perdió sus bienes y luego también pierde su salud. Así que en este capítulo Dios mismo se convierte en orador y eso es hermoso el poder leerlo y poder analizarlo, ¿verdad? El que
el Señor se toma su tiempo, ya deja a Job que él venga con sus reproches, con sus reclamos, y muchas veces de esa manera venimos nosotros también delante del Señor, pero en estos capítulos el Señor se convierte en el orador y forma un discurso muy solemne, y Dios desafía a Job desde el torbellino sobre diversos temas a modo de mostrar la nada de Job y la soberanía del Señor. Y esto es un lenguaje tal que manifiesta la sabiduría del orador. Y esta palabra orador la pueden ver con mayúscula porque es nuestro Dios el que está hablando. Es cuando Dios entra ahí en la conversación con Job y le empieza a preguntar, ajá, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el cielo? ¿Dónde estabas tú cuando yo separé la luz de las tinieblas? Y más allá de toda concepción posible de la debilidad del hombre y la fortaleza del Señor. El Señor desafía entonces a Job y lo dice desde el torbellino sobre diversos temas. Él viene y entra en conversación con Job y le empieza a hablar diversos temas a modo de mostrarle la nada de él y que resalte la soberanía del Señor, y esto en un lenguaje tal que manifiesta la sabiduría del orador más allá de toda concepción posible de la debilidad del hombre y la fortaleza del Señor. Y es ahí, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos ante la presencia del Señor, que podemos entender lo poco o lo nada que nosotros somos delante de Él, y podemos resaltar y reconocer la soberanía de nuestro Dios Todopoderoso. Y por eso vuelvo e insisto en que usted lea de nuevo estos capítulos, que se tome el tiempo y los medite, y el Señor va a hablar a su corazón también, y quizá el Señor se va a mostrar de esta misma manera como se mostró con Job, con usted. Tal vez usted tiene preguntas, tal vez usted tiene dudas, quizá reclamos o reproches, porque somos humanos y estamos de este lado de la eternidad todavía, donde padecemos muchas situaciones y muchas veces no entendemos, pero qué hermoso es poder estar en la presencia del Señor y reconocer nuestra debilidad y reconocer la fortaleza de nuestro Señor. Entremos en la lectura de este capítulo con más que ordinaria reverencia. Cuando Dios habla bien, puede el hombre escuchar. Job bien podría haber clamado, y tú y yo deberíamos clamar en el lenguaje de Samuel. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y eso, estos pasajes que le voy a dar solo es para que usted los tenga de referencia, los anote, no van a aparecer en pantalla. Primera de Samuel 3:9 es cuando Samuel, el Señor lo llama, y usted recordará esa historia también. Y aquí en este pasaje se nos anima, en este estudio se nos anima a que nosotros podamos tener esa misma disposición que tuvo Samuel cuando el Señor le habló, y que él fue con el sacerdote Elí y le fue a preguntar que, ¿por qué me llamas? ¿Verdad? Y el sacerdote entendió que era Dios, y entonces le dijo que le respondiera, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y eso es esa es la misma disposición que nosotros debemos de tener cuando el Señor nos habla. Debemos de escuchar y decir, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y eso usted lo puede leer en 1 Samuel 3:9. Y observemos además de dónde habló el Señor, porque en el pasaje dice que habló desde el torbellino, tal como el Señor le habló al profeta Elías en 1 Reyes 19, 11 y 12. Esos pasajes anótelos y usted más adelante puede leerlos y meditarlos y atesorarlos en su corazón, y que pedirle al Señor que Él le dé esa misma disposición, que usted pueda tener esa disposición de decir, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Estar atento a cuando el Señor quiere hablarle, así como habló con Job. Le habló también al profeta Elías desde un torbellino. El profeta Ezequiel y el evangelista Juan
fueron favorecidos con visiones de la misma manera, y eso lo puede leer usted en Ezequiel 1:4 y Apocalipsis 10:4. Espero que usted esté tomando nota de estos pasajes para que usted pueda luego buscarlos y meditar en ellos. Yo he visto a Job como un modelo de vida, no un modelo perfecto, pero un modelo de vida al que de haber sido en nuestra época que Dios escoge a uno de sus hijos como ejemplo a Satanás, estoy segura que a mí no me hubiera escogido. Eh, Cuando leemos ese primer pasaje de Job, cuando Satanás entra en la conversación con Dios y Dios habla con tanto orgullo acerca de su hijo Job, yo me puedo poner en el lugar de él. Yo no sé si usted también, pero yo creo que Dios no me hubiera escogido a mí para un modelo de decir, has visto a Norita, ¿verdad? Es mi sierva, es perfecta, me teme, me ama. Yo quisiera que él hablara de esa manera de mí, pero creo que si hubiera sido en esta época, el Señor no me hubiera escogido. Tanto que aprender de la vida de Job, que de igual manera, a pesar de haber sido escogido, la razón por la que fue escogido y solo nos indica Job 1:7. Vamos a leer ese pasaje, Job 1:7. Es el mejor hombre de toda la tierra, intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y eso nos hace decir, wow, ¿verdad? Porque es el mejor hombre de toda la tierra. Esto lo leemos en la traducción, nueva traducción viviente. Es el mejor hombre de toda la tierra, intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Yo quisiera que el Señor dijera eso de mí. ¿Y usted? Sería hermoso que el Señor pudiera decir de nosotros eso, ¿verdad? Que somos las mejores personas de la tierra, intachables y de absoluta integridad, y sobre todo que tenemos temor de Dios. Y ese también ya fue uno de los temas que se predicaron en estas perspectivas bíblicas. Si usted no lo ha visto, tómese un tiempo y vaya al canal de YouTube y búsquelo y aprenda acerca de este tema también, que el temor del Señor. Y podemos decir, wow, qué hermoso que el Señor pueda decir eso acerca de nosotros. Qué manera la de Dios de expresarse de uno de sus hijos terrenales. Pero luego en el 38:2 hace un reclamo de este hombre perfecto y dice, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Miren cómo cambia del 1:7, que es el mejor hombre de toda la tierra, intachable y de absoluta integridad, y tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y luego, 37 capítulos más adelante, en el versículo 12, él hace un reclamo y dice, ¿quién es este hombre perfecto que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Porque Job llegó a ese punto y nosotros también llegamos a ese punto cuando nos encontramos en situaciones difíciles, en pruebas. Ponemos muchas veces tristemente en duda la sabiduría de Dios y decimos, ¿dónde está Dios cuando yo más lo necesito? Entonces, 37 capítulos después, el Señor hace este reclamo a este hombre que había dicho que era perfecto, y veamos de nuevo qué es lo que dice. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Con palabras tan ignorantes es la manera en la que la nueva traducción viviente, lo que en la Reina Valera expresa, sin sabiduría, porque Job estaba en ese momento falto de sabiduría, porque se sentía ya con tanta presión por la situación tan difícil por la que estaba pasando, y no era para menos, hermano. Si nosotros viviéramos esas mismas circunstancias con menos, nosotros empezamos a hacer reclamos al Señor y pensamos, ¿dónde está Dios? Entonces nos vemos como insensatos, como faltos de sabiduría.
Usted puede buscar en su Biblia, en cualquiera de las versiones, y haga una lista de las preguntas que le hace Dios a Job y encontrará la magnificencia de la sabiduría de Dios expresada en la creación. Y es por eso que nuevamente le insto a que usted lea estos capítulos de Job, todo el libro. Léalo de nuevo y saque una lista, tómese su tiempo y saque una lista de las preguntas que le hace Dios a Job y encontrará usted ahí la magnificencia de la sabiduría de Dios expresada en la creación, porque es ahí donde Dios le pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú? A ver, vamos a hablarnos ahora cara a cara. Ya te dejé que tú te expresaras, ya dejé que tú reclamaras, ahora voy yo. ¿Dónde estabas tú? Y así empieza cada una de las preguntas que el Señor le hace a Job. Es Dios mismo quien nos ayuda a entender la complejidad de la creación y a manifestar que todo ello no hubiera sido posible sin la sabiduría que es de Él. Nada de lo que es creado hubiera sido creado sin la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría está accesible para usted y para mí. Y solo debemos de buscarla. La palabra del Señor dice que al que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará. Así que esta es una invitación para que usted le pida sabiduría al Señor y Él se la va a dar. Nos hemos enterado por las noticias y los medios tecnológicos de los esfuerzos del hombre por imitar la vida. La clonación de la oveja Dolly es un ejemplo. Ya ahora no se habla acerca de eso, pero algo ha de haber sucedido, ¿verdad? Querían clonar a un ser humano, no sabemos si eso se llevó a cabo, pero lo que sí hicieron fue con la oveja Dolly, ¿verdad? El hombre está tratando de imitar esa sabiduría de Dios. Aunque públicamente se ha establecido que quedó prohibido la clonación humana y es por eso que no se menciona nada, ¿verdad? No sabemos con exactitud qué pasó con los intentos de hacerlo. Podemos tener la sospecha de que lo intentaron y al no poder hacerlo, lo colocaron como una prohibición, pero nos han dicho de otros esfuerzos que son cuestionables, como la concepción in vitro, que son intentos ignorantes de la reproducción de la vida. En Job 38:40 vemos a Dios dando una clase magistral sobre lo que Él puso en práctica para la creación. Espero que usted pueda anotar este pasaje también y que usted pueda buscarlo ahí en su Biblia, Job 38:40, y ver cada uno de estos pasos, cómo el Señor les está dando una lección, una clase magistral sobre lo que Él puso en práctica para la creación. Estos son algunos de los conceptos complejos que son inimitables de la creación. Y es lo que el hombre está queriendo hacer, ¿verdad? Eh, Vemos los vientres de alquiler, eh, como le hablaba acerca de la reproducción, ¿verdad? Cómo el hombre está inventándose cosas porque quiere imitar la forma de reproducción de lo que Dios ha hecho. Entonces, eh, le invito a que usted busque en su Biblia Job 38:40 y vea en ese pasaje a Dios dando esa clase magistral sobre lo que Él puso en práctica para la creación. Estas son algunas de los conceptos complejos que son inimitables en la creación. Los cimientos, dimensiones de la tierra y su magnitud, eso no lo puede imitar el hombre. Las estrellas cantoras, movimiento y formación, contención del mar, eso no lo puede imitar el hombre. Eso solo la palabra de Dios y que solo su voz da la orden y esto se forma, esto se crea y es lo que el hombre está tratando de imitar. La formación de nubes, nacimiento de las aguas, estado del agua, precipitación, tormentas eléctricas y vemos en las películas
cómo el hombre trata de imitar todo esto, pero no lo puede hacer porque no tiene esa sabiduría divina que solo Dios la tiene. La rotación de la tierra, los colores, la luz y la oscuridad, las leyes del universo, la flora y la fauna con todas sus complejidades. Casi como escondido está un tema de la sabiduría de Dios que no nos alcanzaría el tiempo para estudiar y que no lo hacemos a propósito, pues lo tomaremos como una serie de estudio para perspectiva bíblica y se trata de la justicia de Dios. Y eso vamos a estar hablando más adelante acerca de este tema de la justicia de Dios. Este tema se encuentra en Job 42:7, cuando Dios desafía a Job con la pregunta si la pondría a prueba solo para probar que tiene razón. Dios cuestiona a Job en este pasaje, Job 42:7, anótelo también ahí en sus notas para que usted pueda buscarlo en su Biblia y detenerse y leerlo, pero sigue la invitación a que usted lea todo el libro de Job. Este desafío es para muchos escépticos y ateos que hoy mismo están poniendo en duda a Dios mismo y su justicia. Tal vez nosotros mismos hemos cuestionado a Dios y su justicia cuando suceden situaciones inexplicables o indeseables en nuestra vida, cuando un desastre o calamidad nos acompaña en el caminar de la vida. Algunos de nosotros no reaccionamos de acuerdo a como Dios espera que reaccionemos, con aceptación y gratitud y en reverencia a su sabiduría, su soberanía y su naturaleza. Y no es cierto eso, hermanos, que cuando pasamos en el tiempo de la pandemia, ¿cuántos no se alejaron del Señor porque no lograron entender la soberanía del Señor y la sabiduría de Él en medio de esa situación difícil de la pandemia? Perdimos a muchos seres amados, a muchos ya no los volvimos a ver, pero todo estaba bajo la soberanía de Dios. Y luego se vienen las tormentas y cuestionamos al Señor porque no entendemos, reaccionamos de acuerdo a lo que Dios espera que nosotros reaccionemos, a que confiemos en que su soberanía está imperando en cada situación de la vida y que su control, y es algo que a mí me llena de mucha confianza, el saber de que nada se escapa del control del Señor. Cuando sucedió la pandemia no fue algo que el Señor dijera, oh, se me escapó y ahora qué voy a hacer, se me está muriendo mucha gente, se regó esta enfermedad, se me fue de mi control. No, mi amado hermano, la soberanía del Señor estaba en medio de esta situación también y nosotros debemos entender siempre que su soberanía impera en cada una de las circunstancias de nuestra vida y debemos actuar, responder con aceptación y gratitud y en reverencia a la sabiduría de Dios, reconocer de que cada cosa que sucede en nuestra vida tiene un propósito, porque nosotros somos personas de propósito. Nada sucede por casualidad. Todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito y es un propósito eterno y nosotros debemos reaccionar entonces con aceptación y gratitud y decir, Señor, no entiendo esta situación por la que estoy pasando, pero sí entiendo que tú estás bajo control, que tú eres soberano, que tú te manifiestas en cada circunstancia de mi vida y que, como dice tu palabra, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso es lo que nosotros debemos entender y entender que en medio de todo, la sabiduría del Señor está imperando. No hice una lista perfecta de estos 4 capítulos de Job, pero deténgase cada uno a leer y a meditar en esa lista que Dios mismo escogió para hacer notoria su sabiduría en los primeros 4 capítulos de Job. Tómese un tiempo, léalos y haga una lista acerca de la sabiduría de Dios, cómo Dios escogió
cada situación para que su sabiduría fuera notoria y permita que el Espíritu de Dios le llene de su conocimiento y pueda alcanzar un poco de esa sabiduría desplegada en la narrativa de Dios cuando Él mismo hizo uso de ella al hacer lo que hoy vemos en la naturaleza y que le ha permitido al hombre observar valiéndose de recursos impresionantes como el microscopio, el telescopio, las videocámaras, lo mismo que estamos haciendo ahora, hermanos. La pandemia, si algo bueno nos dejó fue esto, que nosotros podamos comunicarnos de esta manera. En este mismo momento, yo estoy aquí, mi hijo está en Honduras y él está haciendo esta grabación. Esto es impresionante porque es parte de la sabiduría de Dios dada al hombre para que nosotros podamos utilizarla. Pero debemos tener mucho cuidado porque científicos y pseudocientíficos utilizan a la ciencia, la creación de Dios, para torcer las verdades de la naturaleza en relación a la ideología de género, por ejemplo, que es lo que hemos estado observando mucho y tristemente vemos que en cada programa que nosotros podemos ver en la televisión, aún en los programas de los niños, están metiendo esa idea de género, ¿verdad? Están queriendo confundir a nuestros niños, queriendo confundir a nuestros jóvenes y aún también a muchos adultos han sido confundidos por esta ideología de tema. Es un tema en pugna justo ahora en Latinoamérica y un tema ya aceptado en muchos países del mundo. Han tomado la opinión de los científicos y aunque algunos se atreven, ¿verdad?, a hablar la verdad y a decir que no se puede cambiar. Yo nací mujer y así como mujer voy a morir. No porque yo me sienta hombre, eso va a cambiar el hecho de que Dios me creó como una mujer. Así de que debemos tener mucho cuidado porque esto se está dando también en Latinoamérica, ¿verdad? Y como decía hace un momento, es un tema ya aceptado en muchos países del mundo que han tomado la opinión de los científicos que explican con su estudio en el método científico de cómo la ausencia o sobreexposición de los cromosomas de un hombre puede sentirse mujer y viceversa, ¿verdad? Aunque no haya desarrollado el aparato reproductor femenino y los mismos en el género femenino, ¿verdad? Por eso le explicaba, no porque yo me sienta hombre va a cambiar el hecho de que Dios me creó como una mujer y que mi cuerpo reaccione de acuerdo al género en el cual Dios me creó. Para estos que explican así las aberraciones del pecado de Génesis 3:6, que fue uno de los pasajes que leímos al principio, en la forma satánica se le debería hacer las preguntas de Dios a Job. ¿Dónde estabas tú? ¿Cuándo? ¿Verdad? Y ahí es cuando usted lea esos pasajes, por eso le invito a que usted tenga a la mano un cuaderno, un lapicero, un lápiz tinta, como decimos allá en Honduras, y que usted pueda escribir todas esas preguntas que el Señor le hizo a Job. ¿Dónde estabas tú? Y luego le dice, ¿cuándo? Cuando yo crea, cuando yo, y le empieza a narrar cada una de las cosas que él creó y le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú? Y eso es lo que debiéramos de decirle a los que están aceptando o explicando todas estas aberraciones del pecado, ¿verdad? ¿Dónde estaban ellos cuando Dios creó al hombre y a la mujer? Permitamos que como el salmista, la sabiduría de Dios impregne nuestro corazón y mente al exclamar, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Y esto está en el Salmo 19:1. Y yo le invito a que usted también se tome un tiempo y lea todo este pasaje del Salmo 19. Pero voy a volver a leerle para terminar este tema de la sabiduría de Dios expresada en la creación, que nosotros podamos decir como el salmista decía,
reconocer la sabiduría de Dios y que esa sabiduría, mis hermanos, impregne nuestro corazón y nuestra mente y que nosotros podamos exclamar con toda voz: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Y esto usted lo encuentra en el Salmo 19:1. Y solo le estoy leyendo el versículo 1, pero usted tome ese tiempo para leer todo el Salmo 19 y encontrará ahí todo lo que usted puede exclamar y permita que la sabiduría de Dios se impregne en su corazón y que usted pueda exclamar diariamente que los cielos proclaman la gloria de Dios. Yo le he comentado que me fascina ver el cielo y mi familia me molesta porque yo digo: qué bello tu cielo, papá, porque qué hermoso ver cada día que el Señor nos regala un celaje diferente en la madrugada, diferente a media mañana, a mediodía, al atardecer, en la noche, y que nosotros podamos expresar con todo nuestro corazón que los cielos proclaman la gloria de Dios y que el firmamento despliega la destreza de sus manos. Y es que no hay nadie que pueda crear un cielo tan hermoso como el que nuestro Dios creó. Y no hay nadie que pueda hacer todo lo que Él hizo: las aves de los cielos, las flores. Usted puede deleitarse en ver las diferentes clases de flores que hay, los colores, y aunque el hombre intente imitar esas partes de la creación, no lo puede hacer a la perfección, porque solo nuestro Dios tiene esa sabiduría hermosa para crear cada una de estas cosas. Espero, mi amado hermano, que usted pueda seguir conectándose cada miércoles de estas semanas que nos hacen falta para terminar este año, porque seguiremos hablando acerca de la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que no solo es de Dios. Él está dispuesto y nos está haciendo el llamado a que nosotros podamos tener acceso a ella y que podamos disfrutar de la sabiduría de Dios y que con esa sabiduría nosotros podamos manejar cada una de las circunstancias de nuestra vida. Así que gracias por haberse conectado esta noche y voy a invitarle a que cerremos este tiempo en oración y le invito a que se conecte el próximo miércoles también. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has regalado para compartir. Gracias porque tú nos permites, Señor, que nosotros podamos tener acceso a esa sabiduría divina que tú tienes. Tu palabra dice que al que está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará. Y nosotros esta noche, juntamente con mis hermanos, te pedimos, Señor, que tú nos guíes con tu sabiduría y que nosotros podamos entender, Señor, esa sabiduría hermosa que viene de ti y que nosotros la podamos disfrutar, la podamos gozar, la podamos poner en práctica, Señor. Gracias porque cada parte de la naturaleza despliega tu sabiduría y nosotros podemos ver a través de cada parte, Señor, de la creación que tú hiciste. Podemos ver tu sabiduría expresada en ella, Señor, y te damos gracias porque tú nos permites tener acceso a ella. Gracias, Señor, porque tu presencia nos acompaña cada día de nuestra vida. Y esta noche te damos gracias porque podemos ver tu bondad y tu fidelidad que nos han seguido a lo largo de estos meses que han pasado, Señor, de estas semanas que van del mes de octubre. Gracias, Señor, porque has sido fiel, porque tú permaneces en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia. Y como dice el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y nosotros podemos confesar eso esta noche, Señor, que tu bien y tu misericordia nos han seguido cada día, Señor, de este año 2024, de estos casi 10 meses que vamos a completar, Señor. Gracias, gracias, Padre, gracias por el acceso que tenemos a estos medios para poder comunicarnos, Señor, para poder hablar de ti, Señor. Permite que nuestros corazones estén sensibles y dispuestos, que nuestros pensamientos estén alineados a tus pensamientos, Señor, y que podamos entender y disfrutar y acceder a esa sabiduría que tú
tú nos ofreces, Señor. Te bendecimos en esta noche y te damos muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios le bendiga, mi amado hermano. Gracias por haberse conectado. Que tengan buena noche.